9 de enero de 2017 comienza como un lunes de invierno cualquiera. A las 8:15 de la mañana, la comisaría de Rumford recibe una llamada. Al otro lado de la línea, el dueño de una pequeña empresa de construcción habla con calma, pero se percibe la ansiedad. Uno de sus empleados, Daniel Norton, no se ha presentado a trabajar por segundo día consecutivo. Esto no es propio de él. Es una persona puntual, responsable y nunca desaparecía sin previo aviso. El jefe cuenta que al principio pensó que tal vez se había resfriado o que se había quedado atascado en la carretera, pero las llamadas y los mensajes quedaron sin respuesta, y sus colegas afirman que la última vez que supieron de Daniel fue el viernes por la noche. No dijo ni una palabra sobre planes de viaje. Entonces el empleador decide contactar a la policía, por si acaso. La patrulla llega a la casa de la familia Norton a las 9:40. Una pequeña cabaña en la parte norte de la ciudad, casi al borde del bosque. La casa está ordenada, con contraventanas azules, y frente a la ventana, un comedero para pájaros. Todo parece tranquilo. El coche de los Norton está aparcado frente a la casa, el capó cubierto de escarcha. La nieve frente al garaje está lisa, sin huellas de neumáticos. En el porche, un periódico y un paquete con la etiqueta «Entrega viernes». Esto significa que nadie ha salido por la puerta desde entonces. El oficial toca la puerta. Silencio. Golpea la ventana. Tampoco hay reacción. Pocos minutos después sale una vecina, una mujer de unos 60 años, envuelta en una bata cálida. Dice que no ha visto a la familia desde el domingo. Normalmente por las mañanas hay ruido, las personitas corretean, la televisión está encendida, pero hoy es como si no hubiera nadie. El patrullero anota las declaraciones y rodea el perímetro. La casa parece intacta, ni ventanas rotas, ni cerraduras forzadas. En la nieve, solo las huellas del propio oficial. Tras un breve informe a sus superiores, se decide entrar. La cerradura se abre con cuidado para no dañar la puerta. Dentro hace calor. La calefacción está encendida. Inmediatamente llama la atención la cocina. Sobre la mesa, 2 tazas, tostadas a medio comer, un frasco de mermelada abierto, la panera sin cerrar. Todo está como si alguien se hubiera levantado de la mesa y hubiera olvidado volver. En la sala de estar, la televisión está encendida, pero el volumen casi a 0. En la pantalla, noticias locales, una repetición de la emisión matutina. En el sofá hay una chaqueta cuidadosamente doblada. En un rincón, un par de botas y al lado, una mochila. Los policías recorren las habitaciones. El dormitorio está ordenado, la cama hecha. En la mesita de noche están los teléfonos de los cónyuges, ambos descargados. En el recibidor, llaves, carteras, licencias de conducir. Todo está cuidadosamente dispuesto, como si los dueños se hubieran preparado para salir y hubieran cambiado de opinión. En el baño, una toalla cuelga del perchero, todavía húmeda. En el enchufe, un secador de pelo, el cable cuidadosamente enrollado. En el suelo del pasillo, un juguete infantil, una pelota suave cubierta de polvo, como si llevara mucho tiempo en el mismo lugar. No hay signos de altercado, ni muebles volcados, ni vajilla rota. Nada que indicara pánico o prisa. Solo una extraña sensación de inconclusión, como si la vida se hubiera interrumpido a mitad de una frase. Los investigadores lo anotan en el protocolo. No se encontraron signos de alteración. El lugar está en orden, la calefacción encendida, los productos frescos. En el reloj de la cocina, las manecillas se detuvieron a las 8:43. Probablemente en ese momento hubo algún fallo, o simplemente se cortó la electricidad por unos segundos. Los vecinos son interrogados nuevamente. Nadie vio nada. Una mujer de la casa de enfrente recuerda que alrededor de la medianoche notó luz en las ventanas de los Norton. Pensó que alguien no dormía, pero por la mañana todo estaba oscuro. Ni sonidos, ni coches, ni visitas.
En el otro extremo de la calle vive un jubilado. Dice que el perro ladró por la noche, pero no le dio importancia. No hay cámaras de videovigilancia en la zona. La más cercana está en una tienda de comestibles a 2 cuadras. La casa es inspeccionada por completo. En la despensa hay frascos de conservas. En el estante, mochilas escolares. En el refrigerador, productos frescos. Todo esto indica que la familia no tenía intención de irse. Las ventanas y puertas están cerradas por dentro, las cerraduras intactas. Ni una nota, ni una pista sobre la causa de la desaparición. La policía elabora el informe. La casa es precintada para regresar más tarde con los forenses. En las paredes cuelgan fotografías. Una familia normal, sonrisas, picnics en el campo, celebraciones. Todo esto hace la escena aún más antinatural, como si alguien hubiera presionado pausa en medio de una mañana normal. Al día siguiente revisan hospitales, aeropuertos, cuentas bancarias. Ni una operación. Los teléfonos, sin señal. Los parientes no recibieron mensajes. Todo apunta a lo mismo. Desaparecieron repentinamente, sin preparación. 3 días después de la llamada, la familia Norton, Daniel, su esposa Sarah y sus 2 pequeños, son declarados oficialmente desaparecidos. La casa se convierte en la primera ubicación de la investigación y los policías regresan una y otra vez, con la esperanza de notar lo que pasaron por alto. A partir de este momento, la historia de los Norton deja de ser solo un caso de desaparición. Se convierte en un rompecabezas. Todo en la casa habla de una vida que acaba de existir, solo que las personas ya no están. Es con este silencio con el que comienza la investigación que finalmente desvelará uno de los casos más extraños en la historia del condado. Los primeros días de la investigación se dedicaron a lo simple: intentar entender quiénes eran los Norton. ¿Por dónde empezar si tienes delante una familia desaparecida y en la casa todo está en orden, como si simplemente se hubieran evaporado? La lógica sugiere: hay que estudiar sus vidas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? Si tenían problemas. Los investigadores comienzan con datos básicos. Daniel Norton, 38 años, constructor, trabajaba como capataz en una empresa privada. Sus colegas lo describen como responsable, tranquilo, sin malos hábitos. Sarah Norton, 36, contable en una cadena de farmacias local, sin infracciones, sin multas. 2 pequeños, ambos estudiantes, destacados por su rendimiento académico, practicaban deportes. Según todos los documentos, una familia de clase media normal. La casa hipotecada, pero los pagos eran regulares. Sin deudas, sin atrasos, sin demandas judiciales. Las cuentas bancarias estables, el historial crediticio limpio, incluso los pagos de servicios públicos siempre a tiempo. El informe financiero confirma: la familia no vivía a lo grande, pero tampoco pasaba apuros. Los ingresos cubrían todos los gastos y quedaban pequeños ahorros. La policía verifica posibles motivos, deudas, créditos, transacciones ilegales. Nada. Todo transparente. Incluso el seguro de hogar y de vida estaba contratado honestamente, sin cambios extraños en los últimos meses. Esta línea se agota rápidamente. La desaparición no parece un intento de huir de problemas. El siguiente paso: hablar con su entorno. Vecinos, colegas, amigos. Todos dicen lo mismo. Una familia tranquila, amigable. Nunca organizaban fiestas ruidosas. No tenían conflictos. Sarah a menudo llevaba repostería a los vecinos. Daniel ayudaba con reparaciones. No tenían enemigos, escándalos, rumores. Los policías registran declaraciones idénticas y con cada nueva línea, la imagen se vuelve más extraña. Sin indicios, sin tensiones. Todo es demasiado perfecto. Pero precisamente en esa perfección, algo no cuadra. Un retrato demasiado limpio, a veces
Cuando todo parece impecable, es precisamente eso lo que genera sospechas. Por eso, los investigadores van más allá, al rastro digital de la familia. Se incautan ordenadores, teléfonos, tabletas. La revisión inicial muestra poca actividad. Sin mensajes borrados, correspondencia sospechosa o archivos cifrados. El historial del navegador es banal. Sitios de recetas, pronóstico del tiempo, pedidos de artículos para el hogar. Sara buscaba información sobre deducciones fiscales. Daniel, reseñas de herramientas y materiales de construcción. El correo electrónico, correspondencia laboral y boletines de tiendas. Redes sociales, publicaciones esporádicas, principalmente fotos de vacaciones y viajes. Ninguna pista de una vida secreta, ni correspondencia con extraños, ni rastros de preparación para un viaje. Los policías recurren a analistas. Estos verifican los registros de AIP, rutas de conexión, transacciones financieras en línea. Todo coincide con el ritmo de vida habitual. Las últimas actividades se registraron la mañana del 8 de enero. Sara accedió a la banca en línea para pagar facturas y Daniel revisó el correo electrónico de la empresa. Después de eso, silencio. La investigación considera todos los escenarios posibles. Quizás una partida voluntaria, pero ¿para qué? La familia no tenía intención de irse. No había billetes, maletas, ni siquiera indicios de preparativos. Quizás un conflicto familiar. No hay signos. Sin peleas, quejas, intervención de servicios sociales. Todo lo que se puede verificar se ha verificado. Y todo apunta a lo mismo. Los Norton vivían de forma tranquila, mesurada, predecible. Uno de los investigadores diría más tarde: buscamos suciedad y no encontramos ni una mota de polvo. Eso es más inquietante que si hubiera habido un desorden. Todo se reduce a una fórmula simple pero inquietante. La familia no tenía ni razón ni deseo de desaparecer. Para este momento, el caso ya atrae la atención de la prensa. Los periódicos locales escriben sobre la misteriosa desaparición de una familia sin dejar rastro. Los vecinos llevan flores a la valla. La policía intensifica las patrullas. Pero detrás de la fachada de preocupación surge una nueva hipótesis. Si no se fueron solos, entonces alguien les ayudó a irse. En esta etapa, la investigación llega a su primera conclusión importante. La versión de la desaparición voluntaria se descarta oficialmente. Todo apunta a una intervención externa. La desaparición de la familia Norton se considera un posible secuestro. Luego comenzará la búsqueda de pruebas para esta versión. Rastros, pistas, cualquier signo de la presencia de extraños en la casa. Y precisamente entonces, durante una de las inspecciones repetidas, aparecerá la primera pista real. Tras el reconocimiento oficial de la familia Norton como desaparecida, la investigación se desarrolla a gran escala. Al quinto día, el Departamento Estatal se une al caso. Un equipo de búsqueda y rescate llega a Rumford, trayendo perros, cámaras térmicas y drones. Los titulares de las noticias aparecen: misteriosa desaparición de una familia de Maine. La policía busca rastros en los bosques del condado de Oxford. La operación cubre un radio de 20 kilómetros desde la casa de los Norton. El terreno es difícil: bosque denso, tierra helada, nieve hasta las rodillas. La temperatura desciende a menos 15 grados. Desde la mañana hasta la noche, voluntarios, policías y militares rastrean la zona, moviéndose en cadena. Las motos de nieve patrullan las carreteras, revisan los arcenes, las casas abandonadas, los hangares vacíos. Un helicóptero sobrevuela el río Androscoggin, bordeando las orillas. Todo en vano. Los guías caninos señalan. Los perros pierden el rastro casi inmediatamente después de la propiedad. En la nieve no hay huellas de zapatos, ni frescas ni viejas. Da la sensación de que las personas simplemente se disolvieron. 3 días después, el coordinador del grupo reconoce:
No tienen un punto concreto desde donde construir búsquedas futuras. Cada nuevo día se convierte en la repetición del anterior. Los residentes locales ayudan activamente. Algunos traen comida a los voluntarios, otros buscan en sus propias propiedades. Cientos de personas rastrean campos, barrancos, arcenes. Motos de nieve y drones se elevan una y otra vez, pero sin resultados. Al 9º día, la operación se convierte en rutina. La esperanza cede gradualmente ante el cansancio. Pasa una semana, luego una segunda. La nieve se intensifica y la temperatura baja. Se han revisado todas las rutas posibles. Los investigadores analizan cada mensaje recibido, pero todo se reduce a rumores y errores. Alguien supuestamente vio un coche similar. Alguien escuchó ruidos por la noche. Nada de esto se confirma. Ninguna cámara de vigilancia en la zona ha registrado a la familia después del 8 de enero. Los agentes ya hablan abiertamente entre sí. La probabilidad de encontrarlos con vida es mínima. Incluso con el invierno más suave, 2 semanas en tales condiciones sin rastros de presencia es demasiado tiempo. Pero mientras no se encuentren pruebas de lo contrario, el caso sigue siendo de búsqueda. A mediados de enero, el centro de operaciones se reduce gradualmente. La mayoría de los voluntarios se va. Solo quedan los grupos principales. Al 10º día, el coordinador informa que se han revisado todas las casas en un radio de 5 kilómetros, todos los caminos rurales y las líneas eléctricas. Silencio. Parece que el caso llegaba a un punto muerto, y justo en el momento en que la búsqueda está a punto de concluir, llega un mensaje de una de las patrullas. Un par de oficiales en motos de nieve tropezaron con una estructura que no figuraba en ningún mapa, un viejo granero de madera medio cubierto de nieve. Al parecer, nadie lo había usado durante años, pero dentro, según los oficiales, era extraño. Huellas frescas de zapatos, una cerradura cuidadosamente renovada y un olor que no podía confundirse con la humedad normal. Un equipo de investigación es enviado de inmediato al lugar. El granero se encuentra a unos 8 kilómetros de la casa de los Norton, alejado de las rutas principales. Exteriormente no tiene nada de especial. Paredes inclinadas, techo oxidado, grietas en la madera. Pero no parece abandonado. No hay nieve en el umbral, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente a mano. Este hallazgo se convierte en el primer avance real en toda la búsqueda. El equipo asegura el objeto, acordonando el perímetro y llamando a los forenses. Todavía no está claro qué hay exactamente allí, pero para la investigación ya no es solo una estructura extraña. Es una posible escena donde podría esconderse la respuesta a dónde desapareció la familia Norton. Así, después de 2 semanas de búsquedas infructuosas, la investigación obtiene un nuevo punto. Un viejo granero en medio de la nada, no marcado en ningún mapa. Y ahora todo el foco de la investigación se desplaza allí, donde, entre el silencio del bosque invernal, se alza una estructura en la que nadie debería haber estado. Cuando el equipo operativo llegó al granero, ya anochecía. La nieve crujía bajo las botas, el viento se intensificaba, y toda la escena recordaba una toma de un viejo documental de investigación. Una sencilla estructura de madera en medio del bosque, la luz de las linternas parpadeando en la ventisca. A primera vista no había nada inusual en el interior. Viejas cajas, herramientas, un cubo, varias botellas vacías. Olía a polvo, madera podrida y metal. Todo indicaba que el edificio no se había utilizado en mucho tiempo. Los oficiales inspeccionan las paredes, el techo, toman fotografías. En el suelo una capa de polvo en la que se ven huellas pero indistintas, algunas frescas, otras viejas. El teniente observa que la puerta se cerraba desde el interior con una cerradura nueva, instalada muy recientemente. Esto ya no encaja con la imagen de un granero abandonado. Cuando uno de los agentes golpea el suelo con el pie, se escucha un sonido metálico sordo. No es el eco de la madera de las tablas viejas. Debajo de ellas, claramente hay algo. Revisan más de cerca.
Varias tablas del suelo parecen más nuevas que las demás. La madera de otro tono, menos rastros de podredumbre. Uno de los forenses se arrodilla y levanta una tabla con una palanca. Esta cede fácilmente, como si hubiera sido instalada recientemente. Debajo una estrecha rendija, y en ella, a nivel del suelo, se ve una manija de hierro, una pequeña escotilla. Por un segundo, la habitación queda en silencio. Todos entienden que esto podría ser un avance. La escotilla se abre con cuidado. Un aire frío se eleva, oliendo a tierra y a algo químico, como disolvente. La luz de la linterna se adentra, revelando una escalera metálica que desciende a la oscuridad. El oficial baja primero. Los escalones metálicos crujen bajo sus pies. Abajo, un pequeño espacio, de unos 3 por 4 metros, con techo bajo, paredes de hormigón y una única bombilla en el techo. No está encendida, pero hay un viejo interruptor en la pared. Cuando se conecta la energía de un generador portátil, la habitación se ilumina con una luz tenue. Y entonces queda claro, esto no es solo un sótano. Todo está acondicionado aquí. Junto a la pared hay una estrecha cama plegable con un colchón, cuidadosamente cubierta con una manta. Al lado, una mesa, con libros, un cuaderno, una pila de revistas, latas de conservas. En un rincón, bidones de agua, un botiquín, un viejo hervidor eléctrico. En la pared cuelga un calendario de 2018. En el suelo, una alargadera eléctrica que sube hasta el techo, donde al parecer se había perforado un pequeño canal para el cable. Todo esto no parece una escena del crimen, sino un refugio. ¿Pero refugio de quién? ¿O de qué? Los investigadores notan muchos pequeños detalles. Sobre la mesa, lápices y bolígrafos cuidadosamente ordenados. En un cajón, documentos viejos, varios paquetes de medicamentos, una caja de cerillas, una linterna. En un estante en la esquina, un viejo radio y una pila de pilas. Todo sistemático, ordenado, sin rastros de altercado o pánico. Alguien vivió aquí durante mucho tiempo y de forma consciente. Cuando los forenses comienzan la inspección, queda claro que la habitación no es improvisada. La ventilación está canalizada a través de un estrecho conducto bajo los cimientos. El aislamiento está hecho de manera experta. La entrada está tan bien camuflada que, sin una mirada atenta, podría haberse pasado por alto por completo. Esto significa que el lugar fue planeado con antelación. En esta etapa, la investigación aún no sabe si el refugio está relacionado con los Norton, pero cada objeto, cada cosa aquí parece guardar rastros de su presencia. En la pared, entre los libros, un agente nota un dibujo infantil, líneas simples, una casa, el sol, 4 figuras, firmadas con nombres. Esto ya no es simplemente un escondite, es un lugar donde alguna vez vivieron. Los forenses toman muestras, huellas dactilares, fotografías, y esa misma tarde, el laboratorio confirma. Las huellas dactilares en la mesa, en la vajilla, en la manija de la puerta pertenecen a los 4 miembros de la familia Norton. Esta es una prueba directa. Realmente estuvieron aquí, pero sigue sin estar claro por qué. ¿Estaban voluntariamente en este subterráneo o alguien los obligó a quedarse? La inspección continúa, y entre los objetos comunes, un forense se fija en una lata de conservas, colocada aparte. En la tapa, una huella dactilar que no coincide con ninguna de las encontradas anteriormente. Esta huella pertenece a una persona desconocida. Para la investigación, esto lo cambia todo. Ahora hay una confirmación directa de que había alguien más en el refugio. Una quinta persona, cuya identidad aún no ha sido establecida. Y precisamente esta persona podría ser la clave de dónde desapareció la familia y por qué terminaron bajo tierra. La investigación toma un nuevo rumbo. El centro de atención ahora no es solo la familia Norton, sino una persona desconocida que dejó su huella en la lata del búnker, en lo profundo del viejo granero.
Lo primero que hace el equipo de investigación tras inspeccionar el búnker es establecer a quién pertenece el terreno. Es un procedimiento estándar. Cualquier propiedad, por vieja y abandonada que sea, debe figurar en el catastro. A través de la base de datos del Departamento del Condado de Oxford solicitan información de archivo. Aparentemente, una simple formalidad. Ahora aparecerá el nombre del propietario y quedará claro quién construyó ese granero. Pero la respuesta resulta extraña. La parcela figura como sin dueño. La última entrada data del año 2003. La tierra pertenecía a una empresa llamada North Trails Development, que quebró hace casi 20 años. Después de eso, pasó varias veces por manos de bancos, pero ninguno formalizó la propiedad final. En esencia, legalmente, la parcela había quedado fuera de registro desde hacía tiempo. Esto deja a la investigación en un callejón sin salida. El objeto no tiene un propietario oficial. Esto significa que cualquiera pudo haber construido el refugio aquí, sin registro, sin permisos, sin testigos. En los archivos no hay información sobre la construcción, la venta o el número de catastro del granero. Parece como si simplemente hubiera aparecido por sí solo. Los investigadores vuelven a lo que tienen. La única pista concreta es la huella dactilar encontrada en la lata de abajo. Se envía urgentemente a verificar en la base de datos forense del Estado. Si se trata de un exconvicto o de alguien sospechoso en casos antiguos, el sistema arrojará una coincidencia. La respuesta llega en 2 horas. No hay coincidencias, ni en el Estado, ni en la base interregional. La huella está limpia. La persona a la que pertenece nunca ha estado involucrada en ningún caso, no ha sido detenida, no ha figurado en búsquedas. Esto excluye la versión de un criminal profesional, pero también complica la situación. El desconocido no ha dejado ningún rastro digital ni legal. Amplían la solicitud. Ahora utilizan la base de datos federal, donde se incluyen datos de empleados de estructuras estatales, militares, funcionarios, agentes del orden. Esto se hace automáticamente, por si acaso, aunque la probabilidad de coincidencia es mínima, pero se encuentra una coincidencia. Unos minutos después de enviar la solicitud, una notificación se enciende en la sala de monitoreo. Match found. El sistema muestra el nombre completo, la fecha de nacimiento y el lugar de servicio. En la pantalla aparece la fotografía de un hombre, canoso, mirada severa, postura erguida. Es Frank Walters, un ex mariscal federal retirado en 2014. El expediente personal se abre ante los ojos de los agentes. Una carrera larga e impecable. Sirvió durante 23 años. Participó en decenas de operaciones de protección de testigos y captura de fugitivos. Condecorado, sin sanciones disciplinarias, últimos años de servicio. Coordinador del programa de protección de testigos en el norte del estado. Después de su baja, se estableció cerca, en la ciudad de Buckfield, a solo 40 kilómetros de Rumford. Este hallazgo lleva la investigación a un nuevo punto. Por primera vez, aparece el nombre de una persona real relacionada con el refugio. Pero ¿quién era él? Genera más preguntas que respuestas. Un ex mariscal federal, un hombre que dedicó su vida a trabajar con las leyes y la seguridad, cuyas huellas dactilares aparecen de repente en una instalación subterránea donde se encontraban los desaparecidos Norton. Para la investigación, esto es un shock. Este no es el perfil que suele encontrarse en este tipo de casos. Frank Walters no es un criminal, ni un transeúnte casual, ni el propietario de la parcela. Su presencia en esta historia no tiene una explicación lógica. En esta etapa se decide actuar rápidamente. Se emite una solicitud oficial para Walters, un interrogatorio como testigo, y al día siguiente, los detectives se dirigen a Buckfield. Su objetivo es establecer cómo la huella dactilar del exmariscal terminó en la lata del búnker y qué relación tiene con la desaparición de la familia Norton. Así comienza una nueva etapa de la investigación, una etapa en la que toda la atención se centrará en un hombre que juró cumplir la ley, pero que, quizás, se encontró al otro lado de ella.
Los detectives llegan a Buckfield temprano por la mañana. La pequeña casa de Frank Walters se encuentra en las afueras, detrás de una franja de bosque. Una vivienda modesta, un patio ordenado, 2 coches viejos bajo un cobertizo. Walters mismo abre la puerta de inmediato, como si supiera que vendrían. Parece tranquilo, sin signos de ansiedad. El detective muestra la orden y enseguida pone sobre la mesa una fotografía de la lata encontrada en el refugio. La reacción es inesperada. Walters mira la foto, asiente y dice brevemente: «Sí, estuve allí». Ni un intento de negar, ni una emoción. Confirma que visitó ese búnker, pero añade: «No discutirá los detalles». A la pregunta de si está relacionado con la desaparición de la familia Norton, solo responde: «No puedo hablar. No es asunto suyo». Los detectives intentan presionar. Explican que se trata de un posible crimen. Pero Walters mantiene la calma total. Saca una vieja identificación de mariscal federal y dice: «Esta información se refiere al Programa Federal de Protección de Testigos. Todo lo que diga cae bajo el artículo sobre secreto de Estado». Después de esto, guarda silencio. Esto se convierte en un punto de inflexión. La investigación choca contra un muro. Formalmente, el mariscal no infringe nada. La ley realmente le permite no divulgar datos si están relacionados con operaciones a nivel federal. Pero en el contexto de la desaparición de toda una familia, su silencio suena a confesión. Después del interrogatorio, no es arrestado. Legalmente no hay motivos. Sin embargo, se le pone bajo vigilancia. Mientras tanto, la investigación busca una forma de entender a qué operación podría referirse. Como no se puede obtener información oficial, deciden volver a lo que se puede verificar: la vida de los propios Norton. El departamento financiero de la policía analiza los extractos bancarios de la familia de los últimos 6 meses. Las primeras semanas todo parece normal. Pagos de servicios públicos, compras, transferencias entre cuentas. Pero luego el analista nota una transacción que se desvía del patrón general. El 12 de diciembre, exactamente un mes antes de la desaparición, se retiran $50,000 en efectivo de su cuenta principal. Después de eso, la cuenta no se utilizó. Para una familia con ingresos estables pero no lujosos, esta es una suma enorme. No hay cheques, no hay recibos. Ninguno de los conocidos sabía que habían retirado el dinero. Las cámaras del banco registraron que el propio Richard Norton retiró el dinero. Parecía tranquilo, sin signos de ansiedad. La retirada tuvo lugar a mitad del día, una semana antes de Navidad. Los agentes intentan rastrear dónde podrían haber ido esos fondos, pero no aparecen compras ni transferencias a otras cuentas. El dinero, literalmente, desaparece. Esto no parece un robo. La operación fue realizada personalmente por el titular de la cuenta. Todo indica que los Norton se estaban preparando para algo de antemano y actuaron conscientemente. En conjunto con el hallazgo del refugio, esto cambia radicalmente el panorama. Hasta entonces se consideraba que la familia había sido víctima de un secuestro o un crimen aleatorio. Sin embargo, ahora los hechos apuntan a otra cosa. Al parecer, se estaban preparando para esconderse. El investigador, analizando todos los datos, conecta 3 elementos clave: el búnker secreto, el efectivo retirado y la huella del mariscal. Ninguno de estos puntos explica lo que sucede por sí solo, pero juntos forman un esquema coherente. La familia Norton, al parecer, no desapareció. Se escondieron bajo protección. Además, de forma no oficial, fuera de los protocolos, con la ayuda de una persona que tenía acceso a programas gubernamentales. La versión del secuestro pierde sentido. Todas las pruebas demuestran que la desaparición fue meticulosamente planificada. La casa fue dejada a propósito, creando la ilusión de una desaparición repentina. El dinero aseguró la autonomía y el búnker, el refugio. La investigación formula una nueva hipótesis. Los Norton
escenificaron su desaparición. Les ayudó un exmariscal federal. Pero esto es solo el principio. Queda por averiguar lo principal. ¿De quién huían y por qué una persona del sistema decidió violar la ley para esconder a toda una familia? Después de la reunión con Walters, los investigadores hacen lo que dicta el protocolo. Envían una solicitud oficial al Servicio de Alguaciles Federales. La redacción es concisa: proporcionar información sobre posibles operaciones en las que haya participado Frank Walters en el periodo posterior a su jubilación. Este es un procedimiento estándar y normalmente se responde en varios días. La respuesta llega al día siguiente, pero no es la esperada. La carta contiene una frase corta: la información no está sujeta a divulgación debido a un secreto de Estado. Ni firma, ni persona de contacto, solo un sello. Esto significa que cualquier intento de presionar a través de canales oficiales está condenado al fracaso. Cualquier persona que haya tenido acceso a operaciones clasificadas está protegida por la ley, incluso si está implicado en el caso. Los agentes de la ley del Estado no pueden interrogarlo sobre el fondo del asunto. Formalmente, el mariscal no hace nada sospechoso. Su silencio no es una admisión, sino una obligación. Actúa según las reglas que él mismo alguna vez cumplió. Esta es la línea donde la ley se convierte en un escudo, no en una herramienta. En tal situación, los investigadores son impotentes. Frente a ellos hay un hombre que puede saberlo todo, pero tiene todo el derecho a no decir nada. Sin embargo, su comportamiento después del interrogatorio causa preocupación. Walters no evita a la policía, no se esconde, pero tampoco se va de la ciudad. Recorre las mismas rutas, compra en la tienda local y por la noche se sienta mucho tiempo en el porche. Como si esperara algo. La investigación comprende. No teme la exposición. Está seguro de que está protegido. Este no es el comportamiento habitual de un sospechoso, sino más bien el de una persona que cree que todo está bajo control. Las herramientas oficiales ya no funcionan. Por lo tanto, los detectives recurren a métodos informales. Comienza un minucioso análisis de todos los posibles puntos de intersección entre Walters y la familia Norton. Se revisa todo: bases de datos de seguros, declaraciones de impuestos, compañías telefónicas, incluso cruces en vuelos y reservas de hotel. Pero el resultado es nulo. Ni una sola coincidencia. Ni siquiera la geografía ayuda. Walters y los Norton vivían en diferentes condados. Sus rutas no se cruzaban. Entre ellos no hay vínculos comerciales ni familiares. Se crea la impresión de que el sistema ha sido limpiado a propósito, como si la biografía de alguien hubiera sido reescrita. Esto ya no es una coincidencia, sino el rastro de un trabajo bien planificado. Cuando queda claro que no hay nada en el espacio digital, el detective decide seguir el viejo camino. Si las bases de datos modernas son estériles, entonces hay que buscar donde la era digital aún no ha llegado. En los archivos de papel, en los viejos expedientes, donde nadie editó la información a posteriori. Va a la biblioteca del condado, a la sala donde todavía se guardan microfilmes y periódicos amarillentos. Las horas pasan revisando ediciones antiguas, informes policiales, tribunales, crónicas. La mayoría de los materiales son aburridos y no tienen relación con el caso. Pero luego, hojeando un expediente del año 2002, el detective nota un gran titular: Juicio al grupo Riverstone. El testigo principal testificó. El artículo describe el proceso contra un grupo organizado dedicado a la extorsión y la falsificación de documentos. Se trata de la protección de un testigo, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad. Pero en la foto de la sesión, a la sombra de la sala del tribunal, se ve a un hombre, el mismo a quien hoy conocen como Richard Norton. Solo que la firma debajo de la foto es diferente: John Miller, testigo de la acusación. Este descubrimiento lo cambia todo. Resulta que el cabeza de familia, considerado un ingeniero común de Rumford, una vez figuró en un sonado caso penal, y fue Frank Walters, quien entonces era un mariscal federal activo
quien pudo haber sido quien le brindó protección bajo el programa de protección de testigos. Ahora queda claro que sus lazos se remontan muy atrás en el tiempo, y la partida de la familia quizás no fue ni un secuestro ni una simulación por dinero. Es parte de una vieja historia en la que no todos los hilos se cortaron. El caso va más allá de una investigación estatal, llega a nivel federal, donde todo lo que alguna vez se consideró cerrado comienza a revivir. El viejo artículo de periódico encontrado en el archivo finalmente puso los primeros acentos. Decía que el testigo en el caso Riverstone fue puesto bajo protección federal después de testificar contra la dirección del grupo criminal. Su paradero no fue revelado y su nombre fue cambiado como parte del programa. La nota también mencionaba al curador del testigo, un empleado del Servicio de Alguaciles Federales llamado Frank Walters. Era la misma persona cuya huella se encontró en el refugio. Así, las dos líneas de investigación, que iban en paralelo, finalmente convergieron. Oficialmente esto significaba que el llamado Richard Norton no era quien decía ser. Su verdadero nombre era otro, y ese era el que figuraba en los materiales del antiguo caso penal. Bajo la protección del programa, obtuvo una nueva identidad y comenzó una nueva vida. Ahora está claro por qué Walters guardó silencio. Sus palabras sobre el secreto de Estado no eran un intento de ocultar pruebas, sino el cumplimiento de la ley. No podía revelar la identidad de los participantes del programa sin una autorización oficial. Todo encajaba. Su huella en el refugio, la posesión de dinero por parte de la familia y la partida cuidadosamente planificada. Los Norton no se escondían de la ley, sino de aquellos a quienes una vez ayudaron a encarcelar. Pero queda una pregunta. Si estaban protegidos por el Estado, ¿por qué vivían una vida normal en su propia casa, con un trabajo real, con nombres reales, sin cambiar de residencia durante años? Esto contradice todos los protocolos del programa de protección. Las personas que participan en él suelen mudarse cada pocos años y no dejan rastros. Los investigadores hacen una nueva solicitud, ahora no por nombres, sino por el número del caso antiguo. Con este código obtienen acceso al archivo interno de los programas federales, bajo el control del Departamento de Justicia. Allí se indica que la familia, oculta bajo el apellido Norton, salió voluntariamente del programa hace 10 años. Las firmas son las suyas. Esto significa que renunciaron a la protección, decidiendo vivir de forma independiente. Después de muchos años bajo nombres falsos, constantes mudanzas y restricciones, eligieron una vida normal. Probablemente esperaban que el peligro hubiera pasado. Después de todo, todos los implicados en el caso Riverstone ya estaban cumpliendo largas condenas en ese momento. Ahora la lógica de su comportamiento se vuelve comprensible. Compraron una casa, organizaron su vida. Los jóvenes fueron a la escuela y Richard consiguió un trabajo estable. Todo parecía normal, pero era solo una forma de autoprotección. Decidieron esconderse no detrás de una valla, sino entre otras personas. Simplemente volverse invisibles. Esta vida duró casi 10 años, hasta que los viejos miedos regresaron. Los detectives verifican las fechas y los nombres de aquellos que una vez fueron encarcelados por el caso Riverstone. La mayoría todavía estaba tras las rejas, pero el líder del grupo, un hombre llamado Lawrence Dale, sentenciado a 15 años, fue liberado bajo libertad condicional por buena conducta. La fecha de liberación: octubre de 2016, exactamente 2 meses antes de la partida de la familia Norton. La coincidencia está excluida. En los materiales del tribunal fue mencionado como el principal implicado, contra quien testificó John Miller, el actual Norton. Fue su testimonio el que resultó decisivo en ese momento. Ahora el motivo de la fuga es obvio. Al enterarse de la liberación de Dale, la familia se dio cuenta de que su pasado los había alcanzado de nuevo. Solo les quedaba una cosa: huir. Esta vez, no bajo la protección del Estado, sino por su cuenta, sin el apoyo del sistema. Reunieron dinero,
prepararon un refugio y desaparecieron. Esta versión finalmente lo explica todo: el búnker secreto, el dinero en efectivo retirado, la participación del mariscal. Walters, que conocía su verdadera historia, los ayudó a irse, violando todos los protocolos. Entendió que el programa oficial ya no los aceptaría y decidió actuar fuera de las reglas. La investigación llega a la conclusión de que la familia Norton no huyó de una amenaza imaginaria, sino de una real, la misma a la que ya se había enfrentado hace 15 años. Y ahora que se ha establecido la causa de su partida, queda por averiguar lo principal. ¿Lograron esconderse antes de que los encontraran aquellos de quienes huían? Cuando los detectives regresan con Frank Walters, la atmósfera es completamente diferente. Ya no juegan con indirectas cautelosas y formulaciones legales. Sobre la mesa, frente a él, hay un recorte de periódico antiguo, cuidadosamente laminado, como prueba. En el centro del artículo, su nombre. Al lado, una fotografía de un hombre joven con otro apellido, a quien él una vez protegió. Todo esto hace que la conversación sea inevitable. El mariscal mira la foto, luego levanta la vista hacia el detective y exhala, esta vez sin irritación, sin intentos de evadir la conversación. Entiende que ya no hay nada que esconder. El secreto de Estado pierde su fuerza si el propio objeto de protección salió del programa y, de hecho, se reveló. Unos segundos de silencio y dice: «Bien, les contaré lo que sé». El interrogatorio transcurre con calma, casi académicamente, sin presiones ni amenazas. Walters habla con claridad, de forma inteligible, como una persona acostumbrada a los protocolos. Confirma: «Sí, fue el supervisor de John Miller, el futuro Richard Norton». Después del juicio, Miller y su familia fueron trasladados a otro estado. Se les dieron nuevos documentos y vivienda. Durante varios años todo transcurrió según lo planeado, hasta que decidieron salir del programa. Entonces perdió el contacto con ellos, hasta el otoño pasado. Según sus palabras, Miller mismo lo llamó después de casi 10 años. Su voz estaba tensa, sin la habitual calma. Informó que la persona contra la que testificó había sido liberada y posiblemente sabía quién era él en realidad. Dijo que sentía como si alguien lo estuviera siguiendo, no directamente, pero a través de pequeñas cosas. Llamadas sin respuesta, un coche estacionado cerca todas las noches, cuenta Walters. Después de esa llamada se encontraron en persona. Según el mariscal, Miller no pidió ser devuelto a la protección federal. Sabía que era imposible. En cambio, preguntó si podía usar lo que quedaba del viejo plan de evacuación, creado para el caso de un fallo del programa. Se refería a ese mismo búnker. El búnker, según Walters, fue equipado en el año 2005, cuando Miller aún estaba bajo protección. Fue construido según el protocolo de refugio a largo plazo, como un punto de reserva si la vivienda principal era descubierta. Después del cierre del programa, quedó abandonado y nadie, excepto ellos dos, sabía de su existencia. Walters reconoce que ayudó a la familia a preparar el refugio, no como representante de la ley, sino como amigo. Entendió que, según todos los indicios formales, estaba violando el procedimiento, pero actuó humanamente. Sabía que si se quedaban, simplemente desaparecerían. Era la única salida, dice. Los detectives registran todo. Sus testimonios son lógicos y concuerdan con las pruebas ya encontradas. Las huellas en el búnker, el dinero, la partida, todo encaja en una historia coherente. Pero queda una pregunta que no se puede eludir. Si Walters los ayudó a esconderse, ¿sabe dónde están ahora? Asiente, como si esperara esa pregunta. Explica que después de mudarse, decidieron no usar teléfonos ni internet. Se comunicaban solo por radio, a través de transmisores portátiles, para no dejar rastros digitales. Él se ponía en contacto con ellos cada pocos días, les entregaba alimentos,
Les informaba sobre la situación. Todo iba según lo planeado, pero hace 2 semanas, el mismo día en que la familia fue declarada oficialmente partida, la radio simplemente enmudeció. Sin señales, sin ruidos, silencio total. Al principio pensó que se les había agotado la batería. Intentó comunicarse con un dispositivo de respaldo. Tampoco nada. Al día siguiente fue al cobertizo. La escotilla estaba cerrada. No había rastros de forzamiento, pero ya no había nadie dentro. Informó esto a la policía, pero no reveló los detalles porque creyó que simplemente podrían haberse mudado a otro refugio. Ahora no está seguro. Por primera vez, se nota el cansancio en su voz. Dice que no sabe si están a salvo o simplemente se han escondido más profundamente. La investigación registra el testimonio. Ahora una cosa está clara. La familia realmente estaba huyendo y alguien o algo los obligó a desaparecer nuevamente. Esta vez, ni siquiera el experimentado mariscal pudo entender a dónde fueron. La historia, que parecía haber llegado a su fin, de repente da un nuevo giro. Ahora la investigación va más allá de los hechos y los documentos. Comienza la búsqueda de personas que ya 2 veces no se han podido encontrar. Después del interrogatorio del mariscal, los investigadores regresan al búnker. Esta vez no solo para inspeccionar el lugar, sino para desarmarlo literalmente por capas, como un archivo donde cada rasguño puede ser un documento. Ahora saben que la familia se preparó para la fuga de antemano, y por eso la inspección inicial parece superficial. Quizás quedaron detalles que antes parecían insignificantes. Afuera, todo sigue tranquilo. La escotilla está cerrada, el candado intacto. Dentro, silencio y olor a tierra. Los criminalistas comienzan a trabajar desde cero. Revisan el suelo, las paredes, los conductos de ventilación, los cajones, las almohadas, incluso las tapas de los libros. Y cuanto más avanzan, más claro queda. No hubo ningún ataque, ni rastros de forcejeo, ni prisa. Los platos están cuidadosamente apilados, la comida en los estantes, incluso el transmisor de radio está apagado, no arrancado de la toma. Todas las huellas pertenecen solo a los miembros de la familia y a Walters. 0 huellas de pies extraños. Incluso las motas de polvo en el suelo están uniformemente distribuidas, como si nadie hubiera entrado allí después de su partida. Esta imagen ideal derrumba la hipótesis anterior. Aquí nadie invadió. Ningún atacante forzó las puertas. Todo lo que sucedió es el resultado de sus propias acciones. La familia se fue por su cuenta, conscientemente, tranquilamente, sin pánico. Su silencio por radio no era una señal de peligro, era parte del plan. Y sin embargo, queda una pregunta. ¿A dónde fueron después? Como si se hubieran desvanecido en el aire. Pero cualquier escape cuidadosamente planificado tiene una ruta. Solo hay que encontrar su rastro. Cuando la inspección está casi terminada, uno de los criminalistas, el técnico principal apellidado Davis, decide levantar un tablero junto a la cama que en la primera inspección se consideró no removible. Debajo, polvo, algo de basura y algo brillante. Una pequeña radio portátil claramente usada para comunicaciones. No la habían notado antes. Estaba en una carcasa metálica, protegida de los detectores. Al lado, una libreta, gastada, con el lomo doblado, las páginas arrugadas en algunos lugares, como si la hubieran sostenido a menudo. No contiene texto, solo números, un conjunto de distintivos de llamada y algo parecido a coordenadas geográficas. La letra es uniforme y clara. A juzgar por las notas, no son números aleatorios, sino una secuencia de frecuencias de radio y puntos de control. El investigador levanta la vista. Todo está claro, sin palabras. Esto no son solo notas, es una instrucción, un mapa de ruta, su propio navegador. Los criminalistas verifican inmediatamente las coordenadas. En la primera línea,
una secuencia que apunta a un lugar específico fuera de la ciudad. Cuando los datos se ingresan en el mapa electrónico, aparece una ubicación en la pantalla. Un aeródromo abandonado, 50 millas al norte. Este aeródromo lleva mucho tiempo inactivo. Desde los años 90, solo se utiliza para vuelos privados, y los últimos registros de movimiento de aeronaves datan de hace más de 10 años. Pero en las imágenes satelitales se ve. La pista de aterrizaje está limpia de hierba y en uno de los hangares alguien cambió el techo recientemente. Esto significa que el lugar no está completamente abandonado. La investigación llega a una conclusión obvia. El búnker era solo un punto de tránsito. Etapa número 1. El verdadero escape comenzó después de salir de él. Todo indica que la familia preparó una operación en varias fases, desde la comunicación por radio y el refugio hasta el transporte. Y eso significa que realmente pudieron haber ido muy lejos. Ahora está claro. Todo lo que antes parecía caótico, el dinero, los contactos con el mariscal, la partida sin dejar rastro, fue cuidadosamente calculado. Cada paso fue pensado de antemano. Y si las coordenadas apuntan a un aeródromo, entonces, quizás, fue desde allí donde comenzó su nuevo rastro. No fueron víctimas de las circunstancias. Se convirtieron en arquitectos de su propia partida. Y esta ya no es solo una historia de fuga. Es una historia de cómo un hombre, que vivió la mitad de su vida con miedo, aprendió a esconderse mejor que aquellos que debían protegerlo. La investigación entra en una nueva fase. Ahora los detectives tendrán que ir allí, al aeródromo, donde, quizás, quedaron los últimos rastros de la familia Norton antes de que desaparecieran por completo de este mundo. Los investigadores se dirigen al antiguo aeródromo en el condado de Oxford, 50 millas al norte. El lugar figura desde hace mucho tiempo en el archivo como cerrado. Oficialmente lo usaban los agricultores para la entrega de fertilizantes. Luego, durante varios años, pilotos privados entrenaron allí. Y después, un silencio total. En la entrada, una barrera oxidada, letreros arrancados y un viejo cartel con letras descoloridas que decía «Entrada prohibida». Pero tan pronto como los detectives salen del coche, queda claro. Alguien estuvo aquí hace muy poco. La nieve en los arcenes está pisoteada. Las huellas se extienden directamente hacia los hangares. A la entrada misma una cadena, cuidadosamente pasada por la hoja de la puerta. Ha sido abrochada recientemente, pero el mosquetón está limpio, sin rastros de óxido. El viento arrastra polvo y trozos de papel, pero la pista de aterrizaje parece extrañamente cuidada, como si la hubieran despejado recientemente. Cuando los criminalistas avanzan, encuentran huellas de tren de aterrizaje, 2 líneas paralelas que se extienden a lo lejos. Frescas, poco profundas, la nieve no ha tenido tiempo de cubrirlas de nuevo. Alguien realmente despegó. Un especialista en aviación nota las huellas características. Paso pequeño, vía estrecha, típica de un avión ligero monomotor. Todo indica que el despegue fue no oficial. Nadie lo acompañó con luces ni señales. Los investigadores se ponen en contacto con los residentes más cercanos. Son pocos. Un viejo mecánico que vive al lado y una mujer que trabaja en un restaurante abierto las 24 horas en la carretera. Y ambos dicen lo mismo. Hace aproximadamente 2 semanas, a altas horas de la noche, escucharon el rugido de un motor. Corto, uniforme, sin el sonido característico de los motores grandes, lo que significaba que era un avión pequeño. El mecánico afirma haber visto luces a lo lejos, como si alguien despegara, pero sin contacto por radio. En cuanto al tiempo, esto coincide con el día en que la familia partió del búnker. La investigación finalmente obtiene una confirmación física. Abandonaron el refugio no a pie, sino por aire. Comienza una nueva etapa, la verificación de todas las rutas aéreas. Las solicitudes se envían a los servicios de control de tráfico aéreo, archivos y bases de datos de vuelos privados. Pero la respuesta es la misma por todos lados. No hubo tal vuelo.
Ninguna torre de control registró un despegue. El transpondedor del avión estaba apagado. El plan de vuelo no fue registrado. Esto significa una cosa: el vuelo fue ilegal. Todo se hizo para que fuera imposible de rastrear. Y aún así, la invisibilidad total es imposible. Cada avión deja un rastro al menos en el borde del campo de radar. Uno de los especialistas en monitoreo de fronteras encuentra un registro de radar nocturno. En esa misma fecha, alrededor de las 3 de la mañana, en el cielo sobre el río St. John, aparece una marca débil, una aeronave no identificada que se dirige al noreste. Unos minutos después, cruza la frontera con Canadá. Los guardias fronterizos intentaron identificar el objetivo, pero el transpondedor estaba apagado y la altitud de vuelo era mínima, casi a la altura de los árboles. Después de cruzar la frontera, la marca desapareció. Sin embargo, la dirección de vuelo coincide con la ruta desde el aeródromo, donde se encontraron las huellas del tren de aterrizaje. Ahora la investigación tiene una pista concreta. Se envía una solicitud oficial a Canadá, con la hora exacta, las coordenadas y el tipo de aeronave estimado. La respuesta llega 2 días después. La policía canadiense confirma: esa noche, sus servicios locales registraron el aterrizaje de un avión ligero en la provincia de Nuevo Brunswick, en una pista privada abandonada. Las autoridades encontraron al piloto una semana después, cuando intentaba vender el avión a un coleccionista privado. El piloto se llama Stephen Hayes, un expiloto militar, despedido por indisciplina. En el interrogatorio, admite de inmediato que realizó el vuelo por encargo. Dice que lo contrataron a través de terceros. Le prometieron una gran suma y exigieron total anonimato. Recibió las coordenadas del aeródromo, la hora exacta de despegue y la instrucción de no encender los instrumentos de navegación. A bordo iban 4 pasajeros: un hombre, una mujer y 2 más jóvenes, todos vestidos de forma sencilla, sin documentos, pero se veían serenos, no como personas que huyen, sino más bien como personas que saben lo que hacen. Pagaron en efectivo. El piloto recuerda que la mujer se comportaba con más calma que nadie. Llevaba una mochila vieja en la mano y consultaba el reloj constantemente. Después de aterrizar en Canadá, se subieron rápidamente a una camioneta que ya los esperaba en la pista de aterrizaje y se alejaron hacia el bosque. No los volvió a ver. Ahora todo queda claro. La familia Norton realmente abandonó el país. Su fuga no fue un intento desesperado, sino una operación fría y planificada. Cada elemento de su partida, la comunicación por radio, el búnker, el dinero, el aeródromo, era un eslabón de la misma cadena. La investigación recibe oficialmente el estatus de cerrada con resultado, pero para los investigadores no es el final. Porque detrás de cada plan de escape cuidadosamente elaborado, se esconde no solo el miedo, sino también la razón que obliga a una persona a renunciar a todo lo que tenía. Y cuanto más se adentran en el pasado de los Norton, más claramente comprenden: la oscuridad de la que huían no quedó atrás. Tras la confirmación del vuelo a Canadá, el caso se dio por cerrado formalmente. Sobre el papel, todo parecía impecable. Una familia que se escondía de viejos enemigos logró escapar al extranjero sin infringir ninguna ley. Pero los abogados conectados al caso no se apresuraron a cerrar los expedientes. Durante la investigación surgieron demasiados detalles como para simplemente sellar caso concluido. El equipo de analistas federales comenzó con la pregunta principal: ¿fueron las acciones de los Norton o del mariscal Frank Walters un crimen? Formalmente, no. No engañaron a nadie, no dañaron al Estado, no violaron fronteras. Incluso el uso de un vuelo ilegal no estaba contemplado como delito penal, ya que la participación de la familia en este vuelo no podía probarse en un tribunal. En esencia, fue una fuga sin crimen. Pero entre los documentos recopilados por la investigación, había un protocolo al que los abogados prestaron especial atención.
Era un informe antiguo del Departamento de Crimen Organizado. En él se mencionaba el nombre de la persona por la que comenzó toda la historia. El mismo líder del grupo contra el que testificó Richard Norton 10 años atrás. Y lo que alertó a los analistas fue esto. Unos meses antes de la partida de la familia, esta persona comenzó a comprar activamente viejos contactos, a restablecer conexiones y a buscar a uno de los exmiembros de la banda, desaparecido después del juicio. Según la observación, intentó establecer contacto con exempleados del programa de protección de testigos, a través de testaferros, empresas ficticias, a veces directamente a través de amenazas. Todo indicaba que no se había resignado al pasado. No le interesaba el dinero o el poder, solo la venganza. A partir de este momento, el caso de un drama familiar se convierte en un caso de escala federal. Los materiales se remiten al FBI. En la reunión con el fiscal de distrito se decide reanudar la vigilancia del cabecilla liberado. Esta decisión se toma en silencio, sin comunicados de prensa, sin notificaciones a los medios. Nadie debe saber que lo están vigilando de nuevo. El FBI conecta el Departamento de Inteligencia Interna. Se establece vigilancia externa sobre el implicado, se rastrean sus movimientos, llamadas, correo electrónico, reuniones. Las primeras semanas, nada, todo limpio. Se comporta como un ciudadano respetuoso de la ley, vive en una casa tranquila en las afueras, pasea con su perro por las noches. Pero luego comienzan a llegar las primeras señales. En su entorno aparecen viejos conocidos. 2 ex cómplices llegan de otro estado, alquilan una vivienda cerca. Los operativos registran las reuniones. Los hombres discuten algo en los estacionamientos, en los cafés. Luego uno de ellos sale de la ciudad, donde hay un almacén registrado a nombre de un testaferro. La verificación de este almacén revela detalles extraños. Una nueva estación de radio, mapas antiguos y una lista de matrículas de vehículos, entre las que figura el coche del mariscal Walters. Esto se convierte en un punto de inflexión. El FBI comprende que la amenaza no es simplemente posible, es real. Norton no huyó en vano. Las personas de las que se escondía realmente comenzaron a actuar. Comienza una operación a gran escala. Bajo el pretexto de una inspección de transporte en la carretera, detienen a uno de los cómplices. Durante el registro encuentran un teléfono con mensajes cifrados. La decodificación confirma. Su objetivo era el testigo que se fue al norte. Buscaban rutas a través de vuelos privados. Averiguaban quién podría haber ayudado a Norton a abandonar el país. Esto ya no son conjeturas, sino un plan de venganza, cuidadosamente elaborado y coordinado. Basándose en estos datos, el FBI obtiene una orden de arresto para el cabecilla. Lo detienen a mediados de marzo. No se resiste, pero en su rostro hay la expresión de un hombre que lo entiende todo. Con él encuentran documentos y una lista de nombres. Entre ellos, el apellido de Richard Norton. En el interrogatorio permanece en silencio casi todo el tiempo. Solo pronuncia una frase. ¿Crees que está donde buscas? Luego, de nuevo, el silencio. Pero no es necesario. Ya hay pruebas, correspondencia, grabaciones de conversaciones, contactos con exmiembros del grupo. La Fiscalía presenta cargos por violación de las condiciones de libertad condicional y preparación de una conspiración criminal. Lo ingresan en prisión. Los investigadores, que trabajaron en el caso desde el principio, finalmente sienten alivio. La fuente de la amenaza, por la que la familia vivió con miedo durante 10 años, ha sido neutralizada. Pero este desenlace no parece una victoria. No produce una sensación de final, pues durante todo este tiempo los Norton no han dado señales de vida, ni llamadas, ni cartas, ni un indicio de que sepan que el peligro ha pasado. Quizás nunca se enteren, o tal vez prefirieron no regresar. Para la investigación, este es el fin de la operación. Para quienes conocieron esta historia, un recordatorio de que a veces la salvación no está en probar la inocencia, sino en desaparecer a tiempo.
Cuando la investigación ya se consideraba cerrada, uno de los analistas decide volver al cuaderno encontrado en el búnker. Entonces parecía simplemente una lista de frecuencias y coordenadas, pero ahora que se conoce toda la ruta de escape, el significado de esas notas se vuelve mucho más amplio. Los especialistas del Departamento de Ciberseguridad toman el cuaderno para un nuevo análisis y encuentran algo que en la primera inspección nadie notó. Entre las líneas, al borde de las páginas, se ven símbolos microscópicos, como marcas de lápiz, demasiado pequeños para percibirlos como texto. Al ampliarlos bajo el microscopio queda claro. No son rastros aleatorios, sino identificadores codificados. Su estructura recuerda a las direcciones de billeteras en la cadena de bloques. Los números y letras están dispuestos en secuencias únicas, que solo se pueden descifrar si se conoce la clave. Después de 3 días de trabajo, los especialistas obtienen el resultado. Estos códigos están relacionados con un servidor cerrado en la Darknet, conocido entre las fuerzas del orden como línea blanca, una red ilegal a través de la cual se puede comprar cualquier cosa, documentos falsos, transporte o, como en este caso, una nueva vida. Una consulta a esta base de datos muestra que un mes antes de su partida, los Norton realizaron una transferencia importante, exactamente $50,000, la misma suma que desapareció de la cuenta de la familia. El pago fue a parar a una billetera perteneciente a una persona bajo el seudónimo de Síndico, uno de los intermediarios en el sistema clandestino especializado en la organización de desapariciones. Ahora todas las piezas del rompecabezas encajan. Este dinero no era por si acaso, sino un pago por la ayuda en la fuga, por la logística, los documentos falsos, las rutas, los canales de radio y posiblemente la propia comunicación con el piloto. La suma corresponde totalmente a la tarifa promedio que esta organización cobraba por la provisión integral de una nueva identidad. Los investigadores comprenden. La familia no actuó sola. Tenían un plan, asesores y protección. Todo, desde la comunicación por radio hasta las coordenadas cifradas, indicaba que habían utilizado los servicios de profesionales. Lo que antes parecía un intento desesperado por sobrevivir, ahora se ve como una operación fríamente planificada. Pero lo más interesante surge después, cuando la policía canadiense interroga al piloto nuevamente, ya en conjunto con agentes del FBI. Su relato se convierte en la clave de los últimos detalles. Él explica que el encargo no lo recibió directamente, sino a través de un chat cifrado. La comunicación se realizaba por canales desechables. Cada mensaje desaparecía un minuto después de ser leído. El pago en criptomoneda. La suma exacta, sin redondeos, transferida por adelantado desde una billetera anónima, no vinculada a ningún banco. A la pregunta de si vio los documentos de los pasajeros, el piloto niega con la cabeza. Dice que todo parecía extremadamente organizado. Sabían a dónde ir, qué avión tenía él y cómo desconectar la señal de radio. Tuvo la sensación de que no era la primera vez que lo hacían. Después del aterrizaje, le esperaba la transferencia de la segunda parte de la suma, pero esta provino de otra billetera, registrada a través de una cadena de 6 servicios proxy. Es decir, incluso si alguien intentara localizar a los clientes, técnicamente es imposible. Todas las huellas han sido destruidas. Estos testimonios se convierten en el último clavo en el ataúd de la versión de la casualidad. La fuga de los Norton no fue pánico, no fue una decisión impulsiva. Fue una operación compleja y multinivel, donde cada paso fue calculado de antemano, incluyendo pistas falsas y el momento de la partida. El informe final, preparado por el FBI, subraya: la familia utilizó los conocimientos que Norton adquirió durante su colaboración con los servicios especiales. Su experiencia en el trabajo encubierto, sus habilidades de conspiración, su comprensión de los procedimientos de protección de testigos, todo esto lo aplicó ahora para sí mismo. Sabía cómo ocultar información, cómo cambiar identidades, cómo desaparecer de tal manera que nadie pudiera encontrarlo nunca más. Al final, de víctima de las circunstancias,
Se convirtió en el autor de su propia salvación. Cada pista encontrada después solo lo confirmaba. El cuaderno, las transferencias de criptomonedas, la coordinación a través de la red, todo era parte de un esquema único e impecablemente construido. Cuando los investigadores cerraron la carpeta final, a todos les quedó la sensación de haber podido asomarse a la vida de personas que aprendieron a existir fuera del sistema, no por casualidad, sino por inteligencia y disciplina. No solo se fueron, borraron su pasado de la forma en que solo saben hacerlo quienes una vez ya han vivido una persecución. Y ahora, estén donde estén, lo único que se puede decir con certeza es que su partida se convirtió en el ejemplo más puro de cómo un ser humano es capaz de construir su propia invisibilidad. La rueda de prensa comenzó a las 9 de la mañana. Ya había periodistas agolpados en la calle, equipos de filmación en servicio, algunos intentando irrumpir en el interior del ayuntamiento y otros simplemente de pie, observando. Parecía que toda la mañana de la ciudad estaba paralizada a la espera de estas palabras, como si el destino de una familia se hubiera convertido de repente en el símbolo de algo más grande, un misterio que todos sentían, pero que nadie comprendía. Cuando el jefe de policía salió al micrófono, la sala se sumió instantáneamente en un silencio. La luz de los focos iluminó su rostro, cansado, tenso, como el de un hombre que había pasado demasiadas horas sin dormir. Habló con calma, sin emociones, como si cada palabra hubiera sido revisada por abogados de antemano. La investigación ha concluido. La familia Norton ha sido encontrada. Todos están a salvo, se encuentran fuera de peligro y no necesitan asistencia médica. Después de esta frase, hizo una pausa, como si diera tiempo a la gente para asimilar lo escuchado, pero la pausa no trajo alivio. En el aire había perplejidad. Todos comprendían que la formulación era demasiado general. No había un solo detalle, ni una pista de dónde estaban, cómo los encontraron, en qué estado se hallaban. Uno de los periodistas se levantó y alzó la mano. ¿Puede aclarar en el territorio del estado o fuera de él? La respuesta fue concisa, sin comentarios. Otro intentó preguntar por qué el caso había sido clasificado, pero el portavoz lo interrumpió bruscamente. La investigación afecta intereses federales. Los detalles no se divulgan. Y este silencio fue lo más ruidoso, porque precisamente eso lo dice todo lo que hay que saber. Quienes una vez huyeron del sistema, ahora están bajo su misma protección. Sus nombres han sido borrados de nuevo. Su paradero es desconocido incluso para quienes llevaron el caso desde el principio. Para el público, se marcharon para siempre. Solo que ahora no como fugitivos, sino como personas que el Estado decidió no entregar más al mundo. Cuando la sala se vació, uno de los reporteros notó que el jefe de policía no salía por la entrada principal, sino por una puerta lateral. En su rostro no había triunfo, más bien cansancio, de ese que llega cuando uno comprende: la verdad no siempre debe ser contada. Mientras tanto, en el Servicio de Alguaciles Federales comienza una discreta investigación interna. Transcurre sin grandes titulares, sin cámaras. Sobre la mesa de la comisión reposa el expediente personal de Frank Walters, una fotografía, la fecha de servicio, condecoraciones, todo cuidadosamente archivado. Lo citan a una sesión a puerta cerrada. La habitación es pequeña, sin ventanas, 3 uniformados, un representante del Departamento de Justicia, un taquígrafo. Todo estrictamente según el reglamento. Frank entra con calma. Se sienta, sin apartar la mirada. A la pregunta del presidente, si es consciente de haber violado el protocolo federal, responde: soy consciente. Y después de una breve pausa añade: pero si todo se repitiera, actuaría igual. Habla sin desafío, sin patetismo. Simplemente constata un hecho. Sus acciones no son una justificación, sino una elección. La comisión examina todo punto por punto.
Contacto con la familia Norton. Transgresión. Ayuda en la preparación de un escondite. Transgresión. Uso ilegal de equipo oficial. Transgresión. Y sin embargo, ningún miembro de la comisión lo llama criminal. La atmósfera de la reunión es extraña. Como si todos supieran que formalmente es culpable, pero en esencia hizo algo que nadie esperaba de él. Actuó según su conciencia. La decisión se toma al tercer día. La formulación suena seca, casi sin vida. Por exceder sus facultades y violar la ética procesal, Frank Walters es relevado de su cargo con conservación de su pensión. Se le concede el derecho a una jubilación anticipada y la posibilidad de no participar en comentarios públicos. Es decir, formalmente fue sancionado, pero en esencia, fue despedido con honor. Cuando sale del edificio, lo esperan varios periodistas. Él guarda silencio. Solo un breve gesto, una ligera inclinación de cabeza en señal de agradecimiento a quienes estaban detrás de la valla, sin gritar preguntas. Después, sube a un coche y se marcha. No se le vuelve a ver ni en el servicio ni en la ciudad. Casi al mismo tiempo, en las noticias federales aparece otra nota, breve, sin grandes titulares. Detenido el ex líder de un grupo delictivo que cumplió anteriormente una condena por extorsión y corrupción. El reportaje menciona que el motivo del arresto fue información obtenida durante una investigación paralela. Sin especificaciones, pero para todos los que siguieron la historia, queda claro de dónde provino esta información. Para el público en general, esto es otro éxito policial. Para quienes están al tanto, una señal. Las viejas conexiones están rotas. Las viejas deudas están saldadas. El mundo delictivo recibe una advertencia. El hombre que una vez rompió su código de silencio ahora es inalcanzable. Cualquier intento de buscarlo solo conducirá a nuevas pérdidas. Entre los oficiales que trabajaron en el caso, circula una frase que luego repiten los periodistas. Norton desapareció por segunda vez, y esta vez definitivamente. La ironía es que su huida, que inicialmente parecía una transgresión, resultó ser una forma de salvación, y la infracción de la ley, un acto de humanidad. Todo termina no con una explosión, no con un clímax, sino con silencio. La historia se disuelve en formulaciones oficiales y archivos secretos. La policía no comenta, los alguaciles guardan silencio. Las bases de datos federales se llenan de líneas grises con la anotación clasificado. Pero para quienes siguieron este caso, sigue siendo una leyenda, no sobre una transgresión, sino sobre personas que huyeron del miedo tan lejos que ni siquiera la verdad puede alcanzarlas ahora. Cuando los investigadores intentaron reconstruir toda la cronología de los acontecimientos, se hizo evidente. No fue una huida espontánea, no fue pánico. Todo ocurrió según un plan previamente elaborado, estructurado como una operación con nombre en clave. Cada acción tenía un punto en el tiempo, cada decisión, un objetivo lógico. Si alguien hubiera observado su huida desde fuera, no habría recordado una fuga caótica, sino el trabajo preciso de un grupo de inteligencia. La primera etapa, la amenaza. El día en que el hombre por quien Norton había perdido su nombre anterior salió de la prisión federal, él, sin perder un minuto, activó lo que llamó el protocolo de emergencia. En su teléfono había un contacto oculto sin nombre, solo un símbolo, una breve onda de radiofrecuencia. Era el canal de comunicación con el mariscal Walters. A través de él, Norton transmitió una palabra: fase A. Significaba: la situación se había salido de control, el plan de evacuación comenzaba. La segunda etapa: preparación y desinformación. Mientras los vecinos veían a la familia llevar una vida normal, dentro de la casa ocurría algo diferente. El dinero de la cuenta se retiraba por partes para no levantar sospechas. El efectivo se metía en bolsas al vacío. La ropa se clasificaba, los documentos se destruían. Al mismo tiempo, en público se creaba una pista falsa. Facturas impagadas,
ausencias repentinas al trabajo, objetos personales abandonados, rastros de caos. Todo parecía una partida repentina, como si algo se hubiera roto en un instante. Esto era precisamente lo que se pretendía, que la policía, los vecinos y la prensa creyeran que la familia había desaparecido de repente y sin dejar rastro. Sin embargo, esa noche, cuando su casa apareció por primera vez en las noticias, ya se encontraban bajo tierra, en un búnker construido de antemano y equipado con todo lo necesario. Esta fue la tercera etapa, el refugio. El búnker estaba ubicado a 1,5 kilómetros de su propiedad, en el territorio de una antigua cantera donde alguna vez se realizaron trabajos geológicos. La entrada estaba camuflada como una pequeña construcción que desde lejos parecía un granero. En el interior, ventilación, energía autónoma, comunicación e incluso un almacén de conservas calculado para un mes. Todo esto lo prepararon durante años, como si presintieran el momento en que el mundo volvería a volverse en su contra. Desde este lugar comenzaba la cuarta etapa, la coordinación. Desde el búnker establecieron contacto con la red clandestina Línea Blanca a través de la misma estación de radio encontrada después debajo de la cama. La comunicación se realizaba con frases cortas, códigos, como entre militares. Acordaron la ruta, el tiempo de evacuación y pagaron la parte restante de los servicios a través de la red de criptomonedas. Paralelamente, Walters proporcionaba cobertura, dirigiendo la investigación oficial en una dirección equivocada, lanzando pistas inexistentes a la investigación. Quinta etapa, silencio. Fue en este momento cuando dejaron de comunicarse con el mariscal. Esto se hizo deliberadamente. Cuanto menos supiera, más difícil sería obligarlo a hablar. El sistema de protección de testigos siempre se basa en la compartimentación de la información, y Norton utilizó los mismos principios contra el propio sistema. Desaparecieron incluso para su único aliado. Sexta etapa, evacuación. De noche, 2 semanas después del último contacto, abandonaron el búnker. Según las suposiciones de la investigación, se movieron en 2 coches, sin luces, por un camino rural hasta un antiguo aeródromo que se utilizaba desde los años 80. Allí les esperaba un avión ligero cuyo piloto no hacía preguntas. Todo ocurrió rápida y serenamente. Alrededor de las 2 de la madrugada, la aeronave despegó, dirigiéndose hacia el norte, evitando las zonas de control. En la frontera, el avión volaba con el transpondedor apagado, lo que permitía evitar ser detectado por los radares. Y finalmente, la séptima etapa, la legendación. Cuando el avión cruzó la frontera y aterrizó en una pequeña pista privada en Canadá, la familia ya había dejado de existir bajo el nombre de Norton. En el lugar les esperaban 2 personas, representantes de la misma organización. Cada uno de ellos tenía su propia tarea. Uno se encargaba de los documentos, el otro del transporte. Ese mismo día les entregaron nuevas identificaciones, un nuevo domicilio, nuevas tarjetas bancarias. Los teléfonos antiguos fueron destruidos, la ropa reemplazada. 3 días después, aparecieron oficialmente en otra ciudad, con nuevos nombres y una nueva biografía. Para la investigación, esto parecía una partida. Para ellos, un renacimiento. Su operación se llevó a cabo sin un solo error, desde el momento de la amenaza hasta el último toque de su nueva vida. Ni siquiera el análisis de las transacciones financieras, las imágenes satelitales y las radiofrecuencias dio una sola pista directa. Todo parecía como si simplemente los hubieran borrado de la realidad. El FBI, en su informe final, lo llamó una de las autoeliminaciones más complejas y elaboradas de la historia moderna. Cada etapa de la huida fue ejecutada con una precisión digna de una inteligencia profesional. Toda la cadena, desde la frase clave hasta los nuevos documentos, funcionó como un mecanismo único, sin fallas ni emociones. Así concluyó la operación que los agentes llamaron entre ellos el caso Norton. No como una transgresión, sino como un ejemplo de hasta dónde puede llegar una persona para preservar la vida y la libertad.
En su historia no hubo héroes ni antagonistas, solo una fría necesidad y cálculo. Y, quizás, es precisamente esto lo que la hace verdaderamente inquietante. La sesión judicial en el caso de Arthur Lines se convirtió en un evento muy esperado. En la sala reinaba un tenso silencio, como si todos comprendieran que no solo se decidía el destino de un hombre, sino también el punto final de una larga cadena de eventos que habían comenzado muchos años atrás. La acusación fue clara: violación de las condiciones de libertad condicional, organización de un grupo delictivo y preparación de un nuevo delito grave. 3 cargos, cada uno de los cuales podría por sí solo enviarlo a prisión por años. Cuando el fiscal leyó la acusación, Lines escuchó en silencio. Su rostro permanecía impasible, sus ojos fríos, como los de un hombre que ya se había resignado a que su vida no terminó cuando lo arrestaron, sino en el momento en que perdió el control de su pasado. En el banco de enfrente se sentaban sus abogados, 2 experimentados especialistas conocidos por sacar a clientes incluso de los casos más desesperados. Su estrategia era simple: atacar el punto más débil de la investigación, la legalidad de las pruebas. Afirmaron que la vigilancia de Lines había comenzado ilegalmente, que la fuente de las sospechas provenía de materiales de otro caso, no directamente relacionados con él. Desde su punto de vista, todos los datos sobre las escuchas telefónicas, la vigilancia y el análisis de su entorno eran inadmisibles en el tribunal. Los defensores intentaron convencer al jurado de que la fiscalía había excedido sus poderes y que el caso se basaba en suposiciones y miedos, y no en hechos. El fiscal respondió con calma. Recordó que no se trataba de una disputa doméstica, sino de un hombre que ya había sido declarado culpable una vez de crear toda una red delictiva, que las amenazas que emanaban de él eran reales y que las fuerzas del orden tenían todas las razones para actuar de forma preventiva para evitar una nueva catástrofe. El juez escuchó a ambas partes, tomó nota en el expediente y declaró un receso. Cuando se reanudó la sesión, todos comprendieron que el desenlace estaba cerca. El tribunal reconoció que las pruebas eran admisibles. La base fue un punto de la ley que permitía la violación del procedimiento de vigilancia si existía una amenaza directa y confirmada para la seguridad pública. Esta formulación destruyó por completo la línea de defensa. Lines no cambió su expresión. Continuó sentado inmóvil, solo apretó los dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus abogados comprendieron. Ahora solo quedaba ganar tiempo. Pero no había tiempo. Cuando el caso pasó al jurado, la sala volvió a quedarse en silencio. La deliberación duró más de lo esperado. Casi 4 horas. Cada uno de los jurados, según los periodistas, parecía cansado, como si una responsabilidad demasiado pesada hubiera recaído sobre sus hombros. Y aún así, el veredicto resonó claramente, sin pausas ni vacilaciones: culpable de todos los cargos. Un silencio se apoderó de la sala. Ni vítores ni aplausos, solo el zumbido del aire acondicionado. El juez levantó la vista hacia el acusado, guardó silencio unos segundos, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Luego comenzó a leer la parte motivada de la sentencia. Habló con calma, sin triunfo, pero en cada frase se sentía la severidad. El tribunal tuvo en cuenta las transgresiones pasadas de Lines, la naturaleza de sus actividades, la amenaza para los testigos y el hecho de que, tras su liberación, inmediatamente comenzó a restablecer viejas conexiones. La sociedad, dijo el juez, tiene derecho a protegerse de personas como usted, y si la ley me da la oportunidad de excluirle de ella para siempre, haré uso de esa oportunidad. Estas palabras sonaron no a ira, sino a fría necesidad. La sentencia: 25 años de reclusión estricta sin derecho a libertad condicional. El máximo permitido por la ley. Ni siquiera los abogados se opusieron. Les quedó claro que la lucha había terminado. Lines fue levantado de su asiento, esposado, y solo echó una breve mirada hacia el público, no con desafío, sino con esa extraña indiferencia que tienen las personas que saben que su mundo terminó mucho antes de ese día.
Cuando lo sacaban de la sala, en la calle ya estaban las cámaras, los periodistas, los policías y una multitud de ciudadanos. Alguien intentó gritar algo. Alguien simplemente observaba cómo el furgón negro cerraba la puerta y se dirigía hacia la prisión federal. Así terminó el último caso de Arthur Lanez. Ni intentos de apelación, ni nuevas declaraciones. Su nombre no volvió a aparecer en la prensa, y él mismo se disolvió en el sistema que una vez le dio poder, y ahora lo absorbió por completo. Para la investigación no fue solo una victoria, fue un final simbólico en el que el pasado, por fin, dejó de perseguir a quienes durante tantos años intentaron escapar de él. Pasaron varios meses después de la última sesión judicial, cuando la ciudad de Rumford comenzó a regresar gradualmente a la vida habitual, pero en el aire todavía flotaba la sombra de esta historia, una sensación silenciosa de que en algún lugar cercano, entre calles familiares, alguna vez sucedió algo mucho más grande que la simple partida de una familia. Todo comenzó con una casa común en las afueras. Ahora esa casa estaba vacía. Cuando el banco embargó la hipoteca por impago, nadie se sorprendió. La casa de los Norton había permanecido sellada durante mucho tiempo. Sus ventanas estaban tapiadas y el patio cubierto de maleza. Por fuera, parecía como cientos de otras construcciones abandonadas, sin rastro del pánico y el ajetreo que reinó allí en los primeros días después de la partida. Luego, 6 meses después, la casa se puso a subasta. El nuevo propietario la compró a un precio simbólico, sin profundizar demasiado en el pasado. Para él, era solo un terreno ventajoso, no el lugar donde se desarrolló una historia de la que todavía se susurraba por las noches. Es interesante que muchos vecinos todavía eviten esa calle. Dicen que por las noches a veces se oyen pasos o una luz apenas perceptible desde las ventanas, aunque nadie ha entrado allí desde hace mucho tiempo. Por supuesto, son solo rumores, pero para un pueblo pequeño esos rumores se convierten en parte de la memoria. La casa donde una vez vivió la familia que desapareció 2 veces se convirtió en un mito, y como suele ocurrir, el mito resultó ser más fuerte que cualquier versión oficial. Pero el búnker, ese mismo del que todo comenzó, las autoridades decidieron liquidarlo, no por el deseo de borrar las huellas, sino más bien por una necesidad práctica. La explicación oficial sonaba sencilla: peligroso para visitar. Pero quienes estuvieron en el lugar contaron que el día en que llevaron allí la maquinaria de construcción recordaba una pequeña ceremonia, sin espectadores, pero con la sensación de que se cerraba la última página de un libro. La gente permaneció en silencio, observando cómo las excavadoras cubrían capa a capa la entrada. Luego todo se nivelaba, y al cabo de un par de horas no quedaba ni rastro. La tierra volvía a ser lisa, la hierba, normal, como si allí nunca hubiera habido nada. Fue un entierro simbólico no solo del refugio, sino de toda la historia. Frank Walters, el ex mariscal federal, se jubiló. Nada de entrevistas, nada de libros, ni una sola mención del caso que, en esencia, se convirtió en el más importante de su carrera. Se mudó a otro estado, más cerca del océano. Allí, dicen, vive tranquilamente, pescando, con un pequeño taller, una casa antigua sin letreros. Las personas que lo conocieron notan que se volvió más reservado, pero en su mirada permanecía la misma concentración, como la de un hombre que sabe algo que nunca volverá a contar. Cuando un periodista intentó localizarlo para un documental, Frank se negó cortésmente, pero con firmeza. Solo dijo: algunas historias no necesitan una continuación. Lo principal es que su final sea el correcto. La conversación terminó allí, y desde entonces no volvió a aparecer en las noticias. De la familia Norton tampoco se sabe nada, ni rastros de transacciones, ni llamadas, ni una pista de que estén cerca. Todo lo que queda de ellos son algunas fotografías en el archivo del caso. Rostros sonrientes, congelados en el tiempo. Para la policía es un incidente cerrado, para los ciudadanos, un misterio, y para quienes conocían los detalles, una historia de salvación que requirió una partida total.
El archivo del caso aún se guarda en el sótano de la jefatura de policía de Rumford. Una carpeta con una cubierta gris gruesa, ligeramente descolorida por el tiempo. En el lomo, una inscripción pulcra. Caso número 7421. Partida de la familia Norton. En la última página un sello. Cerrado. Ninguna nota, ningún anexo. Simplemente el final. A veces, los nuevos oficiales, revisando casos antiguos, encuentran esta carpeta, hojean las páginas y se preguntan por qué todo está tan cuidadosamente clasificado. Pero los colegas más veteranos solo se encogen de hombros, diciendo que hay historias en las que la verdad no beneficia a nadie, y el caso se vuelve a guardar. Así termina una de las historias más extrañas y controvertidas que se hayan investigado en este distrito. La casa vendida, el búnker enterrado, el mariscal se fue, y aquellos por quienes todo comenzó se marcharon por completo. Ni rastro, ni pista, ni señal. Solo el vacío en el que alguna vez hubo vida, y quizás precisamente en esto reside su victoria. Lograron marcharse no de la ley, sino de la propia memoria. Nadie los busca ya. Nadie los recuerda por sus nombres. Solo aquellos que alguna vez tuvieron este caso en sus manos recuerdan. Todo esto existió y terminó exactamente como debía, en silencio, sin grandes palabras, pero con la sensación de que en algún lugar lejano, bajo otros nombres, estas personas todavía viven.